En este vídeo voy a hablar de los elementos que tendría que tener una casa para estar preparada para una emergencia o catástrofe. No hace falta que sea el fin del mundo, no hace falta que sea una invasión alienígena ni un apocalipsis zombie. Puede ser algo tan extraño y tan difícil de que suceda como una inundación o como una pandemia. Cosas que estaba hablando en sarcasmo, ya que hemos vivido hace no mucho. Hubo una inundación muy grande en la zona de Valencia, en España, y hubo una pandemia en todo el mundo que, si estás viendo este vídeo, lo has tenido que vivir sí o sí. Entonces, voy a mencionar qué cosas tendría que tener una casa para estar preparada desde todos los puntos de vista, ¿no? Ya sea alimento, ya sea agua, ya sea seguridad y protección para que no entren. Voy a usar una chuleta que tengo para que no se me olvide nada, pero lo primero de todo me presento. Mi nombre es Adrián de la Cruz, aunque en YouTube se me conoce como Lobo Nómada. Tengo un canal desde hace muchos años en el que primero compartía viajes de aventura, consejos de supervivencia y ahora comparto mis vivencias en una finquita en la montaña con mis animales. Como mi contenido pasó de la supervivencia a mostrar un poco mi día a día, lo que me va pasando por aquí y todo esto, he decidido hacer este nuevo canal que se llama Academia de Supervivencia como mi plataforma de formación online que tengo desde 2017, academiadesupervivencia.com, la primera plataforma donde hubo cursos online, mediante vídeo y mediante audio, de supervivencia en habla hispana. Yo fui la primera persona que hizo esto en el mundo y llevo ya unos añitos. De hecho, esto que voy a explicar aquí es el resumen de una clase que tengo de una formación muy económica mediante audios que se llama Supervivencia Urbana. Esto es una formación que creé en 2020, cuesta como unos 17 euros o algo así, con IVA, si es fuera de España incluso es más barato. Y esta formación explica cómo preparar tu hogar para eso, para cualquier situación que pueda ocurrir, que esté la casa preparada totalmente, incluso para hacer un plan de evacuación. Esta formación la creé ya hace muchos años, bueno, hace 5 años, y he decidido renovarla. La estoy actualizando, por lo tanto, si ya estabas dentro de supervivencia urbana, pues te recomiendo que vayas a revisar porque las 3 primeras clases están actualizadas. Ahora son diferentes y voy a actualizarlas todas. Voy a explicar lo que explico en la clase 2, en el audio 2, pero de forma muy resumida, no va a ser tan en profundidad como si estás dentro de esta formación. Y si no estás dentro y quieres ver de qué va, que sepas que puedes acceder al audio 1 de forma gratuita, sin ningún tipo de coste, sin registrarte, sin nada, no tienes que dejar tu email ni nada, simplemente tienes que ir al enlace que dejo aquí en la descripción o en el primer comentario de la formación de supervivencia urbana y bajando en la página verás que pone índice del curso y en la clase 1 solo tienes que dar en el botón avance y podrás escucharla. Entonces te estarás preguntando seguramente, bueno, ¿y tú quién eres para hablar sobre todo esto? Pues soy instructor de supervivencia en la naturaleza, llevo dando formaciones de supervivencia en la naturaleza desde 2015, hace ya 10 años, y también fui policía nacional, y ahora pues vivo en una casita en la montaña, como digo, donde estoy aprendiendo a ser más autosuficiente, con muchos aprendizajes, una formación acelerada, ya que vivo aquí con pocos recursos, en una casa aislada donde no hay agua de red, ni electricidad de red, ni ningún tipo de servicio. Entonces, sin demorarme más, vamos a hablar sobre cómo preparar tu hogar para crear nuestro propio fuerte, nuestra fortaleza. ¿Y por qué es interesante esto, no? Lo primero de todo habría que explicar, porque lo que tú puedes tener en tu hogar nunca lo vas a poder llevar en un coche, nunca lo vas a poder llevar en tu mochila. Hay tantas cosas que puedes tener en tu hogar que no vas a poder transportar en ningún caso. Lo que sucede es que a veces mantenernos en nuestra casa puede ser peligroso. Por ejemplo, si hay un terremoto, o si hay una inundación y la casa es baja y se puede inundar, o si hay un incendio, habrá situaciones donde lo más lógico será salir de ahí, porque el peligro esté ahí. Pero otras situaciones, hacerte fuerte en tu propio hogar será lo mejor, mejor que salir a la calle y exponerte o irte por ahí a buscarte la vida y salir y como en las películas, que te vas por ahí por la montaña, por el bosque
¿Y qué? Y ahí estás expuesto totalmente. No estás protegido por cuatro paredes, estás a merced de que te vengan cuatro y te saquen todo lo que tienes. Por lo tanto, preparar nuestra casa para muchísimas circunstancias va a ser lo mejor, ya que ahí es donde nos podemos hacer fuertes, sobre todo si la preparamos adecuadamente para que no puedan entrar nadie, ¿no? Para estar ahí protegidos, y eso no es muy difícil. Simplemente hay que reforzar las zonas de acceso, como son las ventanas y las puertas. Pero bueno, no va de eso este vídeo, va de qué elementos deberíamos tener. Lo voy a citar un poco de forma resumida, no quiero explayarme demasiado, pero básicamente pues tendríamos que tener, entre otras cosas, las prioridades de supervivencia cubiertas, que son fuego, agua, refugio y alimento. Agua es el elemento más importante que necesitamos después del aire. Necesitamos respirar cada poco tiempo, cada pocos minutos, si no nos morimos, pero necesitamos beber porque en 48 horas podemos tener graves problemas. Sin comer podemos estar mucho más tiempo que sin beber, pero también es importante ya que nos proporciona energía para tener fuerza para una situación peligrosa donde estar débiles seguro que no nos va a favorecer. Entonces, vamos por orden. Necesitamos tener agua, ya sea porque la tenemos almacenada o porque tenemos una fuente que no depende de la corriente, de la red. Porque si tú tienes agua en tu casa que te suministra en la ciudad, eso va con una bomba eléctrica que en muchísimas circunstancias que puede dejar de haber electricidad, ya sea por un terremoto, ya sea por un corte de luz, ya sea por muchísimas cosas, incluso hasta una tormenta, si deja de haber electricidad, deja de haber agua tarde o temprano, porque funciona con unas bombas que llevan el agua hasta tu casa. Si tú vives en un quinto piso, no creas que el agua sube ahí de forma mágica, porque sí, sino que una bomba, que seguramente funcionará para todo el edificio o incluso para varios edificios, hace con electricidad que la presión suba ese agua. Por lo tanto, aunque tú no te estés dando cuenta, cuando estás activando la palanca del grifo, ahí está funcionando la electricidad, ¿vale? Que esto mucha gente no lo sabe. Después, también tenemos que tener una despensa de alimentos no perecederos, que muchos de ellos no haga falta cocinarlos, porque como digo, no va a haber electricidad en muchos casos y a lo mejor la forma que tienes de cocinar es con electricidad. Entonces ya estaríamos cubriendo dos de las cuatro prioridades de supervivencia, que son el agua, los alimentos. El fuego es una prioridad de supervivencia que tiene que ver con cocinar los alimentos, con calentarnos y con protegernos. En una casa, el fuego podría ser mantener nuestra temperatura corporal, podría ser simplemente tener mantas y abrigo para calentarnos si es en invierno, por ejemplo, cuando nos quedamos sin electricidad o sin la caldera que nos calienta. Entonces esto sería interesante, tener formas de calentarnos, al igual que sería interesante tener formas de cocinar alimentos también, como puede ser simplemente un camping gas, una bombonita con un hornillo en el que puedas cocinar tanto en el bosque, pues igual en tu casa, si la forma corriente deja de funcionar porque los servicios se cortan, los suministros se cortan. Entonces tendríamos cubiertos agua, fuego, alimento. Y la parte de refugio, en supervivencia en la naturaleza, está pensada en, sobre todo, que no nos mojemos, que el viento no nos penetre, bueno, no nos penetre, no, que el viento no nos impacte, bajándonos nuestra temperatura, que estemos también seguros de otros animales peligrosos. Aquí, en un piso, en una casa, la parte de refugio sería mantenernos protegidos. Y para ello es importante tener elementos de protección y seguridad, que aquí no voy a explicar, ya que, bueno, YouTube es muy buenista, todo tiene que ser family friendly, etc. Así que sobre este tema no voy a hablar, simplemente diré que de los elementos que tenemos que tener para preparar nuestra casa para que sea nuestra fortaleza serían elementos de protección y seguridad. También tendríamos que tener elementos de iluminación, como pueden ser simplemente velas, linternas, frontales. También tenemos que tener
o sea, sería interesante que tuviéramos una fuente de energía auxiliar que no funcionara con la corriente, como puede ser una estación de energía de las que venden para tener en una furgoneta camper o en una autocaravana. Sería interesante tener elementos de comunicación, como pueden ser simplemente una radio con pilas que puedas escuchar si están anunciando cualquier cosa, como digo en el caso, por ejemplo, de que no haya electricidad. Si nos vamos a sistemas más avanzados, podrías tener emisoras para comunicarte hasta larga distancia. Pero bueno, este es otro tema bastante amplio que, como digo, simplemente con una radio con pilas ya estarías haciendo más seguramente que la mayoría de personas que no tienen esto pensado en su domicilio. Y no menos importante, tendrías que tener elementos de medicamentos y botiquín. Esto es de cajón, porque al final, en una situación complicada, donde todo esté saturado, donde la policía esté saturada, donde los centros médicos estén saturados, quizás dependa de ti que te cures, porque nadie te va a ayudar. Depende de ti que tengas vendajes, que tengas antiinflamatorios, antibióticos, desinfectantes para curar una herida. Bueno, de todo tienes que tener, lo básico. No hace falta que tengas tampoco un quirófano para operar a alguien, pero un simple botiquín que cubra todas las necesidades de primeros auxilios. Que esto, de hecho, no hay que tenerlo solo para prepararse para una emergencia o una catástrofe, sino para tenerlo sí o sí. Es que espero que cualquier persona que esté viendo este vídeo tenga su botiquín en casa, porque es básico. Una cosa importante que mucha gente olvida, y es que tienes que tener elementos de higiene, más todavía para prepararte por si los medios de tu domicilio dejan de funcionar, la corriente. Si deja de haber agua en la ducha, pues tendrás que tener otras formas de higienizarte, porque la higiene también tiene relación con la salud mental y con la salud física. Tener una buena higiene hace que nos mantengamos fuertes en ambos sentidos. Entonces estos son elementos que tenemos que tener en cuenta para preparar nuestro domicilio. Tendremos que tener herramientas, obviamente, de todo tipo. Martillo, destornillador, tornillos, clavos, pero también tenemos que tener, como decía antes, linternas, velas, tenemos que tener una multiherramienta, cinta americana, bueno, de todo. Lo básico. No hace falta que tengamos un taller lleno de herramientas, pero hay ciertas cosas básicas que son importantes de tener. Y por último, tendríamos que tener una mochila de emergencia, que de esto tengo algún vídeo en mi canal de Lobo Nómada, lo dejaré por aquí para que vayáis a verlo, ya que puede darse la circunstancia en la que ya quedarnos en nuestra casa, en nuestro refugio, sea perjudicial y tengamos que salir y tengamos que irnos, ya sea porque nos quedamos sin recursos, sobre todo si nos quedamos sin agua, si el agua se agota, ahí ya tenemos que buscar otro sitio, ya no vale ese refugio. Y luego, pues, por otros motivos, como digo, puede ser que estés viendo cómo están saqueando edificios de al lado, que veas que va a ser peligroso quedarte, que están entrando en las casas, que hay un incendio, que hay un terremoto que venía de lejos y podías estar en tu casa, pero ves que se está extendiendo, yo qué sé, me lo estoy inventando todo esto, ¿no? Pero habrá situaciones en las que tendrás que salir. Y para ello, tener una mochila de emergencia, de evacuación, es interesante, ya que tienes como un poco de todo en miniatura para tener todo lo que comento aquí, pero en tu mochila. Entonces, todas estas cosas que estoy hablando son como muy resumidas. Como digo, en mi formación online, en mi audiocurso Supervivencia Urbana, hay de hecho una clase para cada elemento de este, básicamente. Hay una clase de cómo hacer tu despensa, de qué tienes que tener en cuenta, de qué alimentos son interesantes, una lista también. Hay una clase solamente sobre el agua, de cómo obtenerla, de cómo almacenarla, de cómo tratarla. Y bueno, pues explico todo esto más en profundidad. Si os interesa este tema, os recomiendo que entréis, que hagáis la primera clase, que es gratuita, y que si os gusta, pues hagáis el resto. También voy a hacer más vídeos de esta temática porque creo que es muy interesante. Creo que últimamente hay mucha gente preocupada de cómo está el mundo a nivel geopolítico, pero en realidad tampoco quiero meter miedo, sino lo contrario. Quiero decir que el mundo, si pensamos en la historia de hace
200 años, sin irnos más lejos, siempre han habido problemas, siempre han habido países en guerra y es lo normal, va con el ser humano los conflictos y, como he dicho alguna vez, al final la historia y la vida no es una línea recta, sino que hay altibajos, hay desgracias y hay momentos mejores y, como dicen los preparacionistas, hay que prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. Entonces, como creo que este tema interesa, os leo en comentarios para que me digáis si os interesa, pues voy a seguir haciendo vídeos de esta temática, porque sí que es importante unas ciertas cosas que tendríamos que tener todos preparadas, como es esto, como nuestro domicilio, como nuestra mochila de evacuación, como nuestro vehículo, al igual que cuando vas a la naturaleza tendrías que tener un kit de supervivencia o tendrías que llevar lo básico en la mochila por si tienes cualquier problema. También os diré que estoy enviando emails, no los envío cada día, ni mucho menos, igual uno cada semana o cada 2 semanas, donde cuento cosas que no cuento en las redes sociales, doy información sobre supervivencia y sobre preparacionismo. Si os queréis apuntar, lo dejaré por aquí una tarjetita también. Y si no, pues en el primer comentario y en la descripción podéis dejar ahí vuestro email y así estaréis en mis contactos. Recibiréis cuando envíe emails interesantes contando cosas que no cuento en las redes sociales y además me podréis contestar y podremos tener comunicación por ese medio. Espero que este vídeo sea de utilidad, que lo apreciéis y nos vemos pronto. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.